crece el repudio al odio de la nación. Del otro lado, Agustín y Cristina y más archivos demoledores de 678. Tras las 800.000 personas que festejaron en paz y con alegría que ganamos una década, recrudecieron las expresiones de odio de la derecha. El dueño del diario La Nación y quien sería ministro de Economía de Macri, ayer funcionario del área de la Rúa, retomaron la estrategia de comparar al gobierno con los nazis, que consiste en establecer una vara súper alta para que, disipado el ridículo, algo quede, como decía el admirado por Jorge Clarín Goebbels. Editorial del diario La Nación del lunes, director Bartolomé Mitre. 1933. Los trágicos hechos que acompañaron la caída de la República de Weimar y el comienzo del Tercer Reich deben mover a reflexión a los argentinos. En las elecciones del 5 de marzo, el partido nazi logró solo el 44% de los votos, aunque necesitaba 2/3 para la sanción de una ley que confiriese facultades extraordinarias al gobierno. Hay ciertos paralelismos entre aquella realidad y la actualidad argentina que nos obligan a mantenernos alerta. ¿Leyó la editorial de La Nación? Sí, buenísima. ¿Sí? 1933. Coincido con la... Está muy bien hecha la editorial, excelente. El grado de locura, porque otra palabra es difícil, es insuperable. Este es un permanente mensaje desestabilizador. ¿Qué es estar alerta? ¿Estar mirando por la ventana a ver si pasa un tanque alemán? ¿Qué será estar alerta en el criterio de quien escribió esta nota editorial? Se ha entrado en un nivel de esquizofrenia ciertamente muy peligroso. La DAIA expresó su malestar por el editorial del diario La Nación. Expresando nuestro malestar en función de reclamar cada vez que alguien banalice la Shoah. Nada se compara con la Shoah. Fue un intento de exterminio de un pueblo, fue la maquinaria nazi al servicio del aniquilamiento de 6 millones de personas. Nada se compara con esto, por eso, respetando la libertad de expresión, instamos a quienes comunican que sean medidos en los términos y que no utilicen algo que para nosotros es terrible e incomparable. Es un brulote, un malintencionado o un imbécil puede escribir así. Muchachos, piensen antes de escribir, sean cuidadosos. Están escribiendo en un diario. El comunicado del diario La Nación dice: los trabajadores del diario La Nación sentimos la necesidad de expresar públicamente nuestro más enérgico rechazo a este tipo de comparaciones impropias que no hacen más que exacerbar el odio. Quienes a diario hacemos el diario La Nación, expresamos claramente que no compartimos tamaña comparación entre un régimen asesino y el gobierno nacional. Los trabajadores de La Nación emitieron un comunicado en contra del editorial de hace 2 días, aquel que se titulaba 1933 y que comparaba el gobierno nacional con el régimen nazi, en rechazo al editorial de su propio periódico. Lo cual me parece un lindo ejercicio de libertad de prensa, por lo pronto. Convengamos que este comunicado no fue publicado en La Nación ni en ningún otro diario, salvo Tiempo Argentino. Algo parecido se dijo desde el PRO. Lo que dijo Federico Sturzenegger es difícil de presentar. Habló de juventudes hitlerianas, haciendo mención a los militantes que tienen que ver con el gobierno. Tuit de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad. Querer parar la inflación con juventudes hitlerianas es como querer parar un tren gritándole que pare. Tuit de David Cufré, periodista de Página 12, contestándole a Sturzenegger. ¿Le parece que son juventudes hitlerianas? Sturzenegger. Veremos, pero el antecedente es real y concreto. Hitler hizo exactamente lo mismo, y con especial saña con los judíos. Federico Sturzenegger, que ha tenido también ese enorme mal gusto de caer en semejante comparación. Los exabruptos de Sturzenegger son un clásico, aunque los de la década perdida significaron, valga la redundancia, hambre y miseria para la población. A mí en su momento me tocó defender de la convertibilidad. Por ahí, con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. Argentina tiene que reestructurar, tiene que volver a insertarse al mundo y la reestructuración de la deuda es parte de eso. Yo creo que el fondo ahora viene a jugar muy a favor de la reestructuración de la deuda argentina. Quizás podamos crecer con sueldos más bajos. Por supuesto que de las condenas de los propios trabajadores de La Nación y de la DAIA, los medios hegemónicos no te informaron. Es que nunca quedan tan claros los extremos como el contraste entre un Agustín que ayer conoció a Cristina y el corporativo Aguinis que lo supone nazi. ¿A Cristina en dónde?
Quiero ver a Cristina en la vida real. Pero es difícil, papá, hay mucha gente hoy. ¿Qué me importa? La quiero ver igual. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Me parece que vamos a ir a ver en la tele. No, la tele no quiero. Pero está muy difícil, papá, mucha gente. Bueno, la quiero ver igual. Se me produjo una asociación muy fea, que me cuesta decirlo, ¿no? Pero yo me acuerdo de muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños con un brazalete con la suástica iban a llevarle flores a Hitler. Y estas son las imágenes de lo que finalmente sucedía en el día de hoy. Claro, Agustín se tapaba la cara, no podía creer lo que estaba pasando. Él quería ver a la Presidente, decía, en la vida real, no a través de la televisión, y por eso el 25 de mayo iba tan entusiasmado a la plaza. Y finalmente aquí llegó el momento del encuentro, el abrazo. Yo me acuerdo de muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños con un brazalete con la suástica iban a llevarle flores a Hitler. Me parece que los chicos tienen una presidenta mujer de esta generación y les causa fascinación. Les llama muchísimo la atención a los chicos. A ver, la figura de voy a Cristina contar Fernández una llama intimidad. mucho la Voy a contar una atención. intimidad. Sí, ¿Puedo yo contar una lo intimidad? conozco, pero ¿Puedo contar una intimidad? Contala, obvio. Charla en un almuerzo en mi casa. Tu hijo. Los chicos, mi hija. La Quiero nena. ser Tu hija, presidenta tu hija. como Cristina. Y bueno. ¿Sí? 5 años. Claro, ¿Sí? ¿Qué le dice el nene? No, se te van a poner todos en contra, le dice el varón. Él es más grande. racional, claro. A ver, el otro día recorrían una regla que le regalaron a los chicos el fin de semana, el 25 de mayo, en la calle, donde estaban todos los presidentes constitucionales. Sí. Desde Rivadavia. Todos. Desde Rivadavia hasta Cristina Fernández, salteando, no estaban los de facto, ¿no? En esa línea histórica. Está muy bien. Y la nena gritaba, acá está Cristina, acá está Cristina. Las Claro, nenas porque, tienen a ver, fascinación con Cristina también, claro, te ese digo. es el punto, me parece. Cristina y la política con los niños. Primero por Twitter y en un rato por televisión la presidenta saldrá a mostrarse con un nene que se puso caprichoso porque la quería ver. Con un nene que se puso caprichoso porque la quería ver. Un niñito que saltó a la fama, Agustín, que quería verme. Ahí está Agustín, que lo enfoque en la cámara. Ahí está Agustín. Ay, se tapó la cara, Dios. Saltaste a la fama, Agustín. Es que cuando me mostraron el video el domingo, que zapateaba contra el suelo y decía, no me importa, pero ¿saben cuándo me mató? Cuando dijo, yo la quiero ver en la vida real. Yo la quiero. Y el padre quería convencerlo que la televisión era lo mismo. Y el nene dijo, no, yo la quiero ver en la vida real. Decime si esto no es hacer cultura. Decime si esto no es hacer cultura. Impresionante. Los niños con un brazalete con la suástica iban a llevarle flores a Hitler. Otro emotivo tramo del acto tuvo como protagonista a la presidenta y a la joven nacionalsocialista Mara. Y la otra familia, la de Mara. Mara, me trajeron noticias de Mara, no por la red ni por la televisión, sino un compañero que asistió a la cena de la agrupación de derechos humanos Hijos, que habían concurrido aquí a Buenos Aires, más de 700 para poder asistir al acto. A este compañero le tocó hablar en nombre de nuestro proyecto. Y Mara, que es una pelirroja, esa pelirroja impresionante que ven ahí, divina, se le acercó y me dice, muy emocionado Carlos, te traigo esto de parte de Mara. ¿Quién es Mara? Mara es una nieta de desaparecidos, que te escuchó decir en un discurso que vos juntabas la plata de los impuestos, de los trabajadores, para comprar las netbooks. Y ella te manda un dibujito de los que ella hace y vende para juntar plata y dártela para ayudarte con las netbooks. Abro el sobre y veo un montón de billetes ajados de 2 pesos, de 5 pesos, unas monedas, serían unos 30, ya se los devolví, por favor, si no mañana me hacen alguna denuncia, por Dios. Ya le devolví los 30 y pico de pesos, una monedita me la quedé porque me la quedé de recuerdo dentro del sobre, y cuando veo el dibujo, son 3 personas, calculo que deben ser 3 militares, presos tras las rejas, porque es lo que ella dibuja, claro, porque tiene su abuelita desaparecida. Y bueno, yo le propuse que si no tenía abuelita fuera yo su abuelita. La solidaridad, ¿no? De juntar moneditas y cosas para ayudar al gobierno a comprar las netbooks. También eso es formar cultura en una familia. Gracias. Nunca el nazismo compró tanta gente como compró intelectuales.
Usted sabe que Hitler fue legítimamente constituido. Hitler era popular. Una vez más, el país real desmorona al virtual. Mientras en todos los actos del kirchnerismo reina la alegría y no hay un solo incidente, en absolutamente todas las marchas de la derecha agreden a varios periodistas y se destacan las voces y las banderas de odio, llegándose al extremo de un importante cuadro del macrismo queriendo ahorcar a la presidenta. Peor aún, a propósito de La Nación y el nazismo, el archivo muestra que el diario de Mitre Izaguirre no solo fue cómplice de la dictadura en Argentina, sino que también era un tanto benévolo con el régimen que exterminó a 6 millones de personas. Va a ser muy interesante porque en el año 1933 el diario de la Nación existía. Debe ser muy interesante releer casualmente las editoriales de la Nación. Apoyó en los primeros años a Hitler porque Hitler era un límite hacia la izquierda, hacia el comunismo en aquel momento. Diario La Nación, Buenos Aires, domingo 10 de abril de 1938. Hitler pronunció en Viena un discurso con el que cerró la campaña por el plebiscito. Ante un auditorio de 30.000 personas, expuso una vez más las razones que tuvo para anexar Austria al Reich. Entusiastas demostraciones en las calles. Desfilaron en Berlín las juventudes hitleristas. Las juventudes hitleristas desfilaron por las calles de esta capital cantando «Hoy Alemania nos pertenece, mañana será el mundo entero». Milicianos de las tropas nacionalsocialistas aseguran el servicio de orden. 2 orquestas tocan continuamente marchas militares para animar a la muchedumbre. Nadie duda del resultado del gran plebiscito alemán. Dr. Goebbels pronunció a mediodía en Viena un discurso que fue retransmitido en Alemania y escuchado por millares de obreros. Después del nacimiento del Gran Reich, el Gran Reich alemán, nacido el 13 de marzo, se hizo con una mayoría aplastadora, 99,8%. Rara vez, hasta puede decirse jamás, se ha visto una masa tal de sufragios en aprobación de un acto político y, en forma más general, la política de un estadista. Hitler tiene razón para hablar de triunfo. Es preciso hacerle justicia. Lo debe en parte a las circunstancias, pero también a la justeza de sus cálculos, a su decisión, a su prestigio, a su popularidad. La medida sobre los bienes de los judíos del Reich. A cambio de su dinero, los judíos recibirán títulos del gobierno. Las fortunas judías serán invertidas en las industrias creadas de acuerdo con el plan de 4 años, y que los dividendos de tales empresas serán distribuidos entre los hebreos. Yo voy a contar una pequeña anécdota personal. Mi abuelo era un periodista judío de la década del 30 y era colaborador del diario La Nación y tenía que escribir con seudónimo porque ya tenían un judío que era Gerchunov. Por último, si 678 fuera un programa, como dicen, ultra K, trataría de acentuar el contraste entre amor y odio, rememorando las imágenes de cuando Cristina recibió a la niña Zaira Morales, y estiraría estas palabras del locutor para así tener más tiempo de conmover al electorado. Si 678 fuera, como dicen, ultra K, haría notar la precaria calidad del video, con lo cual demostraría que Presidencia en su momento no hizo aprovechamiento del encuentro.